Éxodo capítulo 22, Moisés sigue dándonos detalles sobre las leyes de restitución, que quieren decir leyes que deben restituir el daño causado según la pérdida de cada una de las cosas que se afecten. Vemos el caso de que se robe un buey y que debe ser restituido. Vemos en el caso de que un ladrón entre a una casa forzando la casa y pueda ser herido, y si es herido, entonces no sería homicidio, pero señala que si está el sol, o sea que es de día, sí se considera homicidio. Tenemos también aquel animal que es dejado suelto, y que este animal, al ser dejado suelto, lo que hace es hacer daño a otros campos, entonces también debe restituirse el daño causado. Tenemos también el caso de que si hay un incendio y el que hizo ese incendio y dañó las cosechas del prójimo, debe entonces restituir lo dañado. Tenemos casos en donde nos dice qué sucede si un vecino le hace guardar el dinero y son hurtados. En el caso también en el cual hayan fraudes, todo esto se debe traer ante los jueces y los jueces deben entonces juzgar el pago correspondiente que se debe dar. También está acerca del animal del vecino que es robado. Si es que la persona que lo vio o no lo vio, dependiendo del caso, deberá restituirse el daño que se haga, como también en el caso en el cual se presta un animal y el animal se pierda, y la persona a quien se le prestó el animal, dependiendo si está o no está el dueño, debería también restituirse. Luego cambia un poco a otras diversas leyes, en las cuales se trata de las leyes sobre una doncella. Si alguien se acuesta con una doncella, o sea, una mujer que es virgen, que no está casada, y se acuesta con ella, se le debe tomar como esposa. Y si el padre rehúsa dársela, el padre debe pagar por la dote, o sea, por el precio que se le cobraba en ese tiempo por quedarse con su hija. También habla de los casos en donde se debe aplicar la pena de muerte, como por ejemplo en el caso de la hechicera, en el caso de aquel que se acueste con un animal, en el caso en el cual alguien ofrezca sacrificio a otro dios. En todos esos casos debería ser dado por muerto, debería ser ejecutada la persona. También señala la preocupación por el extranjero. No se le debe maltratar ni oprimir al extranjero, porque ellos mismos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Ni a la viuda ni al huérfano se le debe afligir, porque ellos pueden clamar a Dios y Dios puede juzgar a esas personas que lo están oprimiendo. También habla acerca de si se debe o no cobrar intereses a aquel que es su hermano o aquel que es pobre, y se prohíbe expresamente que no se le debe cobrar intereses, como tampoco se le debe quitar el vestido para su cuerpo, porque si se le quita, a esta persona puede morir y puede clamar a Dios, y Dios puede también juzgar. Tampoco se debe maldecir a Dios ni al príncipe del pueblo. Y termina el capítulo señalándonos acerca de que se le debe dar las ofrendas de la cosecha a Dios y los primogénitos de los hijos, ya sean de los seres humanos como también de los animales, señalando el verso 31 que ustedes serán hombres santos para mí, no comerán carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echarán. Este es un capítulo muy interesante de las restituciones y diversas leyes que nos da el Señor, y podemos entonces pensar qué cosa podemos aplicar de estas leyes. Una de las cosas interesantes que podríamos pensar acerca de esto es lo siguiente: Dios ha estado mostrando diferentes casos en los cuales se va dando una diferente respuesta o un diferente juicio para cada caso según sea el caso. Esto nos dice inmediatamente que nosotros tenemos que reflexionar en cada una de las situaciones. O sea, no existe un sí o no existe un no, sino que existe un depende de cuál es la situación. Y a veces los hermanos me preguntan distintos conflictos, distintos casos, me ponen, y generalmente respondo depende, porque la misma escritura nos da ejemplo de que depende de cada caso cuál sea la respuesta, cuál sea el juicio y cuál sea la forma de actuar. Esto nos muestra, hermanos, que una necesidad que tenemos es sabiduría. ¿No es verdad que necesitamos ir ante el trono del Señor a pedir sabiduría? Porque para ver cada uno de estos casos necesitamos sabiduría. Aunque aquí hay mandatos explícitos del Señor, las situaciones cambian según las culturas y las situaciones que vivamos, y vamos a necesitar sabiduría. Ir a Dios a buscar
sabiduría. Tenemos que alejarnos, hermanos, del simplismo que muchas veces está dentro de la iglesia evangélica, que es decir que las cosas son blanco o negro, sí o no. A veces depende de la situación, depende del contexto, depende de la situación que la persona esté viviendo, y aquí mismo vemos ejemplos de cómo las normas, las leyes de Dios nos muestran eso. Y esto nos invita entonces, hermanos, a orar, a estudiar y a pensar cómo tenemos que actuar en diferentes situaciones en las cuales estén, tal como el Señor dio diferentes leyes para distintas situaciones en las cuales se aplican los principios bíblicos a esas diferentes situaciones. También podemos ver que en cada una de estas leyes podemos ver una preocupación de Dios porque el pueblo tiene que honrar su nombre y que tiene también que eliminar del pueblo a todo aquel que promueva el pecado, ya sean hechiceros, ladrones, opresores, maldicientes, etc. Todos aquellos que promuevan pecado contra Dios o contra el prójimo deben ser completamente eliminados. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. Somos un pueblo santo por el Señor. Y en el nuevo pacto nosotros no eliminamos a las personas como era en el antiguo pacto, donde era toda una nación en la cual Dios había determinado estas leyes civiles, sino que nosotros tomamos los principios que están aquí y los aplicamos al nuevo pacto, la comunidad de la gracia del nuevo pacto, la comunidad cristiana, en la cual también busca evitar que se promueva el pecado dentro de su pueblo, que busca que el pecado no esté simplemente en el pueblo y nadie haga nada, sino que lo que tenemos que hacer es sacar del pueblo lo que es pecaminoso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la disciplina del Señor. Lo hacemos entendiendo que Dios es santo. Lo hacemos sabiendo que es importante la pureza de la iglesia. Entendiendo que es importante el amor de Dios. El amor de Dios en el sentido de que la disciplina es una expresión de amor de Dios para su iglesia, para mostrar su pureza, para la persona, para llamarla al arrepentimiento y para que pueda, si es que es verdaderamente creyente, volver a la iglesia, a restituir su comunión con Dios. Pero no podemos permitir que el pecado se promueva abiertamente en el pueblo del Señor. Y finalmente podemos reflexionar y pensar sobre este capítulo, que cuando termina este capítulo vemos que Dios llama a presentar sus ofrendas y presentar el primogénito de sus animales para Dios, y esto es algo que queda para el pueblo siempre establecido, pero a la vez nos lleva a pensar que Dios, nuestro Señor Salvador, envió su ofrenda del cielo, y no solo ofreció el primogénito de toda la creación, como nos dice Colosenses, sino que también ofreció el unigénito Hijo de Dios, o sea, el único en su ser, el único en su naturaleza. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. El Señor entregó a su más preciado Hijo para darnos vida, para salvarnos de la perdición, de la condenación, del juicio que nosotros merecíamos. ¿Y para qué? Para que nosotros vivamos santamente, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, viviendo santamente para su gloria. Que el Señor les bendiga.